Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. En esta ocasión vamos a dar inicio a la tercera saga, al tercer libro, la lectura del libro de Levítico, el tercer libro de Moisés, el tercer libro del Pentateuco, ¿no? Este libro tiene 27 capítulos y este libro va a describirnos en mucho más detalle el significado de muchos de los rituales que se le ha mandado al pueblo de Israel hacer. ¿Okay? Levítico, capítulo 1, es el tercer libro de Moisés, ¿okay? Llamado Levítico. ¿Qué significa la palabra Levítico? ¿Qué significa la palabra Levítico? Proviene del latín Leviticus, que a su vez deriva del griego leuíticos, que significa relativo a los levitas. Excelente, relativo a los levitas. Los levitas eran una de las 12 tribus de Israel, descendientes de Leví, uno de los hijos de Lea, me parece. A ver, ¿dónde está? Leví, sí. El tercer hijo de Lea con Jacob. ¿Okay? Es una tribu. Los levitas son la tribu de Leví. Y su papel principal estaba relacionado con el servicio religioso y sacerdotal en el tabernáculo y más tarde en el templo de Jerusalén, ya cuando lleguen a la tierra prometida y armen su ciudad. El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Torá, la ley judía, que viene de la misma fuente, ¿no es cierto? Y contienen las leyes y regulaciones que Dios dio a Moisés para los israelitas, muchas de ellas relacionadas con el culto, los sacrificios, la pureza ritual y las funciones de los sacerdotes, quienes eran los levitas. En algún momento vamos a entender que la tribu de Leví fue asignada a poseer el sacerdocio que se le dio a Aarón. Aarón era de la tribu de Leví también, y los hijos de Aarón y los levitas, ¿no es cierto? Y era el sacerdocio oficiatorio de rituales en el templo, como asignación. Y vamos a ver la herencia de ellos o no, etc. ¿Ok? Muy bien, eso fue Levítico. Entonces, ¿dónde estoy? Estoy acá. Capítulo 1. Ahora no vamos a avanzar en el tiempo. Todo el libro de Éxodo ha sido el viaje, los eventos de la historia de Moisés, desde que es llamado a rescatar a los israelitas de Egipto, todo lo que eso significa, las 10 plagas, el cruce liberador sobre el río en seco, y luego el tiempo que les toma y sus experiencias torpes bajo tanto milagro de Jehová, experiencias torpes hasta llegar al monte Sinaí, y las experiencias torpes que ahí también pasan hasta que se ajustan. Y Dios empieza a dar las reglas de vida, las reglas de construcción del templo, las reglas de las vestiduras sagradas, y este libro de Levítico va a explicar mucho más sobre esas reglas. No estoy seguro si las reglas de vida, pero las reglas ritualísticas van a ser muy explicadas en Levítico. Y veremos qué más, ¿ok? El libro de Números, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Así es el orden? A ver, Levítico, Números y Deuteronomio, si es correcto. El libro de Números me parece el libro de contabilidad, entre comillas, ¿no? El libro de cuentas. Pero ya iremos descubriéndolo todo mientras vamos leyendo. ¿Ok? Entonces empezamos con el capítulo 1 del libro de Levítico. Son 27 capítulos, así que en 27 episodios vamos a tenerlo cubierto. La saga o el libro de Génesis fueron 50 capítulos, el libro de Éxodo ha sido 40 capítulos, ahora Levítico va a ser 27. ¿Ok? Así que lo vamos a hacer rápido. Versículo 1, el libro de Levítico. Decía, esta no es una cuenta del tiempo. Es un libro de aclaraciones, profundizaciones sobre este ritual, vas a hacerlo así. Y significa esto, no sé cuánto vaya al significado. Vamos a tratar de entender el significado de los rituales y las exigencias de los ofrecientes del ritual. ¿Ok? Entonces vamos a leer todo el libro de Levítico y no va a haber necesariamente pasado tiempo en la historia de los israelitas en el desierto.
Solo son explicaciones de las leyes que ya se les dieron. Qué bueno que Moisés ha escrito esto para que entendamos mejor un poco de sus reglas. Ahora, recordemos, hay un contexto cultural y hay un contexto temporal. El tiempo en el que esto se aplica, la cultura en la que esto se aplica, el contexto histórico de esta cultura, de dónde vienen de 400 años, 16 generaciones de programación esclava, programación mental de esclavitud, y a estos se está forjando en que sean una sociedad, ¿ok? Y se dictaminan los ritos y las formas y las reglas según la época, cultura y marco histórico de esa gente. Y vamos a tratar de entender los significados simbólicos, los significados de los símbolos de estos rituales, tanto como podamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Número 1, versículo 1, capítulo 1, Levítico, capítulo 1, versículo 1. Y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Ya está construido el templo, ya están empezando a haber conversaciones entre Jehová y Moisés en el templo, en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, en el lugar santo, etc. Y dice Jehová, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda a Jehová, haréis vuestra ofrenda de ganado vacuno u ovino, o sea, terneros o corderos, ¿no es cierto? Si su ofrenda fuere holocausto de ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto, ¿ok? Sin defecto. Hay una referencia acá con el Nuevo Testamento, sin defecto, interesante. Y llamó Jehová a Moisés, Éxodo, Moisés, etc. Y Moisés subió a Dios, Jehová lo llamó desde el monte. Muy bien, en el tabernáculo de reunión, o sea, en la tienda de la reunión, si alguno fuera holocausto, estoy señalando o resaltando las palabras hipervínculos para ver qué expansión nos dan, ¿ok? Holocaustos, o sea, sacrificios, muy bien, y ofrecerá un macho sin defecto, dice. Y hay una cita de 1 Pedro 1:19, esto es en el Nuevo Testamento, dentro de 1500 años después de esta fecha de Moisés, en la que dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, he ahí ofrecerás un macho sin defecto. Es importante entender la simbología de los rituales, el holocausto, el sacrificio de un macho sin mancha. Era la representación simbólica de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué? De su voluntad lo ofrecerá a la entrada del tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿Ok? Es una ofrenda. Quiere decir que será voluntaria. Crónicas, este es otro libro del Antiguo Testamento, más adelante. Entonces los jefes de las casas paternas, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de los millares ofrecieron buena voluntad. Con los millares de centenas de los administradores de los bienes del rey ofrecieron de buena voluntad. Bueno, no sé el contexto del versículo anterior. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5.000 talentos y 10.000 dracmas voluntariamente. Y todo el que tenía piedras preciosas las entregó para el tesoro de la casa de Jehová voluntariamente. Y se alegró el pueblo de haber ofrecido de buena voluntad, porque de todo corazón hicieron ofrendas a Jehová de buena voluntad. Asimismo se alegró mucho el rey David. Leeremos esto cuando estemos leyendo las historias de David y Goliat y Salomón y Saúl y todos los personajes de esa época, ¿ok? Faltan cientos de años para que esto ocurra, desde los días de Moisés que estamos acá. ¿Ok? Y de buena voluntad, de su voluntad lo ofrecerá a la entrada del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Los sacrificios, en este caso, son ofrendas voluntarias. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y le será aceptado para hacer expiación por él. Creo que acá está el significado de lo que es un holocausto. Pondrá su mano, imposición de manos, y le será aceptado. Romanos, Nuevo Testamento.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio razonable. No solo aquí tenemos la explicación de lo que los sacrificios significan, sino también el cambio de ley o de nivel de ley una vez que Jesús vino a la tierra y funcionó Él para cumplir la ley, siendo Él el macho sin defecto que fue aceptado como portador de los pecados, cargador de los pecados de todas las personas, de todos los hijos de Dios, y así puedan ellos ser redimidos, pagados por precio. Digo, pagados por precio, porque vimos en algún episodio hace varios capítulos que la palabra redención significa pagar por precio. Y está explicando cómo ahora el sacrificio va a ser vuestros cuerpos vivos. No tenemos que morir ni siquiera, sino la ofrenda de yo y mi cuerpo y mi alma y mi mente y mi intención y mi todo, que eso es agradable a Dios. Ese será vuestro servicio razonable. Solamente entregar tu vida. No entregarte a la muerte. Eso es muy fácil, acaba en un minuto. Sino entregar tu vida, el tiempo que eso toma, en continua renovación y práctica de aquel convenio de entregar mi vida a su servicio. Bueno, acá con Romanos 12.1 se establece el lazo entre Levítico 1.4 y Romanos 12.1 para la simbiosis entre el significado del holocausto antiguo y el significado o el propósito de un sacrificio espiritual posterior a Jesucristo. Porque Jesús fue aquel, no vino a cambiar la ley, sino a cumplirla. En Él se cumplió la ley. De Él hablaba la ley mosaica. Hacia Él apuntaba la ley. Y una vez que llegó Él, cumplió la ley. Se cumplió, se acabó, se cerró, se cumplió, ya está. No hay por qué seguirla cumpliendo. Ahora lo que hay que seguir cumpliendo es lo que indica aquel que ya cumplió con la ley anterior. Y él dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Si alguien os aborrece, darle bien por mal, etcétera. Y todas las cosas que una ley mayor, más pura, más elevada, más elevada, definitivamente. Y ahora el sacrificio ya no es el animal muerto. Animal muerto al que hay que ponerle, ¿dónde está? La mano sobre la cabeza. Ponemos la mano sobre la cabeza del animal en representación de que todos mis pecados van sobre el animal. Y entonces dice, le será aceptado para hacer expiación por él. Él va a recibir el castigo de mis pecados, este animal. Entonces, pongo mis manos sobre él, todos mis pecados pasan a él, y él muere, porque es el precio de la justicia sobre los pecados. Pero es una representación. Jesús fue ese cordero. Digo, fue para esta gente de Moisés, será dentro de 1500 años. Pero para nosotros, 2000 años después de Jesucristo, fue Jesucristo aquel cordero sin mancha, digo cordero, macho sin defecto, que recibió el peso vicario en nombre de otros de todos los pecados de todos. Y murió. Ahora, ¿por qué no siguió muerto? ¿Por qué resucitó? ¿Y por qué entramos a muchos otros significados? ¿Ok? El vencimiento de la muerte física, el vencimiento de la muerte espiritual, el cumplimiento de la ley dada después de que Adán y Eva fueron echados del jardín del Edén por haber transgredido la ley, y a partir de ahí todos somos seres caídos viviendo en pecado, por los cuales se necesita pagar un precio, porque no vamos a volver nunca a la presencia de Dios siendo de la naturaleza que somos. Entonces se requiere de alguien que se ofrezca en holocausto para cargar los pecados de todos y que la justicia sea pagada. Pero ojo que él era inocente.
Entonces la misericordia clama redención, puede redimir. Y Él se pone a la puerta. De pronto ya no está la justicia a la puerta entre yo y Dios. Y la justicia dice, ya no puedo pasar porque estoy con pecado y hasta que no pague cada centavo de mis pecados, no podré entrar. Y no puedo pagarlo. Entonces ahora Jesús, como macho sin defecto, voluntariamente ofrecido para cargar y pagar la justicia de los pecados de todos, ahora ya no está la justicia en la puerta, ahora está Jesús a la puerta. Y Él no me va a dejar pasar si no hago su voluntad. Y su voluntad sí requiere algo de mí, requiere el sacrificio personal de mi propia voluntad y mi propio ego y mi propio ser. Ese es el sacrificio de holocausto que Él me pide ahora. Ya no ganado vacuno u ovino. Y lo que Él pide es mucho más llevadero, mucho más factible que lo que la justicia pide. Y si no acepto la misericordia de su redención, el pago que se pagó por mí y no lo acepto, no hago lo que Él pide, entonces quedaré en manos de la justicia. Y será justo. Ese es el asunto. Ok, me fui por el significado de frente. Estamos en los primeros 4 versículos del libro del primer capítulo de Levítico. Y ya entendimos el significado del holocausto. Expiación por Él. Ese era el propósito de los holocaustos, que funcionen como expiadores, portadores de mis pecados. Obviamente, ¿de qué servía? Y hablamos ahora del espíritu de la ley, no de la letra de la ley. ¿De qué sirve si yo voy y peco? ¿Ok? ¿En qué? No importa, en algo que yo sé que está mal, que no debería ser. ¿Ok? Peco y peco y peco. No importa, porque el viernes o el sábado o el domingo voy y agarro uno de mis, ¿qué dice acá? Machos, becerros u ovinos sin defecto. Lo llevo al templo, pongo mis manos sobre él, lo mato en la forma correcta y ya está, estoy limpio de pecados. La próxima semana lo vuelvo a hacer. Y mientras estoy pecando, yo sé que el viernes, el sábado o el domingo iré al templo a ofrecer mi sacrificio en holocausto para que sea aceptada la expiación de ese sacrificio por mis pecados. En la letra de la ley está bien, pero ¿y en el espíritu de la ley? ¿Dónde está tu corazón? ¿Realmente tu corazón está deseando ser limpiado por estos pecados y redimido de la justicia? ¿Realmente quieres eso? ¿O simplemente lo usas como as bajo la manga para salir bien librado de cualquier situación? Entonces hay una diferencia entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. El propósito de la ley, el espíritu de la ley es el propósito de esa ley. La ley tiene una forma, pero significa que espera que se logre algo especial. Ese es el propósito. Ahora, la gente tendría ese nivel de captar el propósito de la ley y internalizarlo de esa manera, o no lo tenían. Iremos viendo con el tiempo, supongo. El versículo 5. Entonces, degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la entrada del tabernáculo de reunión. Ahora, el significado de rociar la sangre, el significado de por qué los hijos de Aarón y no la misma persona que lo mató. En fin, son detalles que se me van a escapar a una analogía exacta en cada detalle, ¿no? Y desollará el holocausto, o sea, le quitará la piel, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote de Aarón pondrán fuego sobre el altar y acomodarán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, las cortadas del animal, la cabeza y el cebo sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar. Y él, ¿quién es él? Aarón, supongo, lavará con agua los intestinos y las patas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Esta frase, olor grato a Jehová. Y el sacerdote
pero Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto. Muy bien, esos son los sacerdotes. Olor grato. Esta frase siempre me hizo pensar, ¿acaso estamos hablando literalmente? ¿Está Dios ahí detrás del velo de la cortina del lugar santísimo y está oliendo? Oh, eso es grato para mí. Entonces, bendiciones, bendiciones, bendiciones. ¿Es así de infantil la idea presentada aquí? Aquí me está haciendo quería citar otra cosa, pero aquí en olor grato me está haciendo una referencia a Efesios 5:2, una de las cartas de Pablo a Efeso, a la iglesia de Efeso. Entonces, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. Bingo, acá hay una referencia mejor que la que yo iba a usar. ¿Se entiende entonces? Olor grato a Jehová. Y aquí Pablo está hablando en Efesios, en la carta a los Efesos, está hablando que el sacrificio ahora que vamos a mostrar, que ya no es animal muerto, es andar en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, como aquel macho sin mancha que carga eso. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. Y acá está, ofrenda ofrecida de olor grato a Jehová. Es una expresión, olor grato, es una expresión de que así le agrada. Nada más, así le agrada. Porque en un sacrificio de amor, como también Cristo nos amó, ahí no hay olor, pero es de olor grato. Cuando se entregó Jesús, se entregó a sí mismo por nosotros y murió. A él no lo quemaron, lo partieron en partes y lo cocinaron. No, él no produjo olor grato literalmente como estos animales degollados. Olor grato se refiere a que le agrada a Dios. Eso es todo. ¿De acuerdo? Eso es todo. Entonces, olor grato a Jehová. Versículo 9. Continuando con el versículo 10, vamos a bajar esto hasta que ya fastidie abajo. Ok, versículo 10, teniendo claro más el sacrificio, ¿no es cierto? El significado del sacrificio y particularmente esta frase, olor grato a Jehová. 10, y si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de los corderos o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. O sea, el primer caso era para vacuno, ¿no es cierto? Y lavará los intestinos, entonces degollará al becerro, ¿sí? Y pondrá su mano. Si su ofrenda, el 3, si su ofrenda fuera holocausto de ganado vacuno, todo esto. ¿Ok? Pero si fuera del rebaño, que quiere decir aparentemente de corderos o cabras, o sea, de los ovinos, ofrecerá un macho sin defecto. Y otras instrucciones, no sé en qué se distinguirán. Y lo degollará, en el 11, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, en otra ubicación. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre alrededor sobre el altar. Y lo dividirá en sus piezas con su cabeza y su cebo, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre fuego y que habrá encima del altar. Hasta ahora me parece igualito. Y él lavará las entrañas y las patas con agua, y el sacerdote le ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Aparentemente la única diferencia que encuentro entre el vacuno y el ovino es la ubicación del sacrificio. Uno en la puerta del altar, donde está, y lo dividirá en la ofrenda, y lo degollará al lado norte del altar. Ok, al lado norte. Y aquí el otro, en el 3, dice, si su ofrenda ofrecerá a su macho sin defecto de su voluntad a la entrada del tabernáculo de reunión. Ok, esto es para ganado vacuno. Y esto es para ganado ovino. ¿Dónde está? Y su ofrenda fuera de los corderos o cabras.
¿Ok? Esa relación. El por qué, quién sabe, no lo sé. Si el holocausto fuese de aves, él lavará las entrañas, olor grato a Jehová. Ahora, si el holocausto para Jehová fuere de aves, ¿ok? También es posible. Presentará su ofrenda de tórtolas o de pichones. Y el sacerdote, a ver, vamos a ver acá esta diferencia, ¿ya? Tórtolas o pichones. Tórtolas se refiere a qué. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo por el Señor. Y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Ok. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar. Y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar. Y su sangre será exprimida sobre un lado del altar. Ya no habla de dónde, solo sobre el altar. En el primero era a la entrada del tabernáculo, y todo es sobre el altar, sobre el altar, sobre el altar. No veo diferencia. Y le quitará la cabeza y será exprimida allá. 16. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar, hacia el oriente y en el lugar de las cenizas. En el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas. La va a meter, ¿no? Henderá por las alas, pero no la dividirá en dos. Qué especificidad tan extraña, ¿no? Y el sacerdote la hará arder con el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Dios lo acepta, le agrada, ya está. Entonces, esta es la primera instrucción, el primer capítulo del libro de Levítico. ¿Okay? Habla de cómo van a ser hechos los sacrificios, sea de ternero, vacuno, cordero, ovino o cabra, incluso dice, o aves, como tórtola o pichones, es lo que dijeron, tórtola o pichones. ¿De acuerdo? Teóricamente ese es todo el contenido del capítulo. Sin embargo, hemos sacado un rico mensaje, un rico valioso contenido en el contexto del significado. ¿Okay? Esta parte de pondrá su mano sobre su cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Esta es la parte mágica. Ups, no quería subrayar, quería resaltar todo. Eso es. ¿Ok? Expiación por él. Ahí está la explicación más amplia. Ya llegaremos allí. Muy bien. Su mano, imposición de manos. Aceptado. Romanos. Perfecto, perfecto. Versículo para hacer el lazo de significado de todos estos rituales simbólicos que representan qué, y ahí están los lazos. ¿Okay? Es muy importante tener en cuenta durante toda la literalidad de lo que vamos a ir leyendo, tratar de sacar el valor del significado. ¿A qué va Dios con todas estas reglas de forma? ¿Cuál es el fondo? Eso es lo que es mi intención en estas lecturas. Siempre ha sido esa mi intención. Y cuántas cosas se me pasarán por mi poco conocimiento, por mi poco entendimiento. Y por eso leemos las escrituras una vez y luego otra vez y luego otra vez. Cuando terminé las escrituras hasta la última página, vuelvo a empezarlas. Me toma 1 año, me toma 2 años y después vuelvo a empezarlas. Y cuando vuelvo a empezarlas, yo no soy el mismo que leyó las escrituras hace 1 año o 2 años. Que leyó esta página, este capítulo, esta historia. Y yo lo tomo diferente. Y yo crezco. Y yo lo entiendo según lo que yo estoy viviendo. Y a mí me edifica. Ese es el propósito. Y esa es la razón por la vigencia de las escrituras a través de tantos miles de años. Este es uno de los escritos más antiguos que tiene la humanidad en sus manos. Podemos criticarlo de traducciones, de manipulaciones, de malversaciones, de cuánta cosa podemos criticarlo, pero es el registro más antiguo. Y como registro de evidencia antropológica de hechos sociales antiguos, es una gran herramienta de análisis. Y si muchos de sus contenidos de valor absoluto permanecen hasta el día de hoy, oye, aquí tenemos una mina de oro puro de evolución humana. Y los valores absolutos que no cambian son valores absolutos de los que puedo agarrarme con confianza.
valores absolutos, no relativos, relativos a la época, a la cultura, a los conocimientos entonces, a lo que era aceptado, a lo que no era aceptado, sino lo absoluto, lo más de fondo, lo que no cambia. Muy bien, he hablado suficiente. 17 versículos, hemos terminado las especificidades un poco más claras del ritual de los holocaustos. Y aquí cierro el capítulo 1 del libro de Levítico. Nos vemos en el próximo episodio.